Tenemos aquí un especialista, también conocido por muchos de ustedes en el sector, debido aquí a los podcasts que también tiene Pablo Sherwell. Así es que un aplauso por favor para él, para que nos platique también su experiencia de esta perspectiva económica, financiera, cómo habilita todo esto también al sector y al cambio que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Alonso, y muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí acompañándonos en este foro global agroalimentario que cumple ya 21 años. Y de hecho, me gustaría también agradecer al equipo de Luis, a Marco Antonio, a todas y todos los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario por poner realmente este foro prácticamente a un nivel que pues, realmente compiten con todos los foros a nivel internacional que muchas veces asistimos como ponentes. Así que si me permiten un aplauso aquí a mis amigos del CNA, Marco Antonio, Luis, a todas las chicas del CNA también que están ahí apoyando. Muchísimas gracias ahora sí también por traer y unir al sector. Así que muchas gracias. Y hablando un poquito de Marco Antonio, cuando Marco Antonio me hizo favor de invitarme a este foro, me comentaba un poco del objetivo de este panel, y yo le comentaba, oye, realmente soy, como economista agrícola, no me siento un experto en el sector o en el tema del cambio climático, pero con mucho gusto podemos ir a platicar lo que hemos estado viendo en el equipo de investigación de Rabobank sobre cómo este cambio climático, el tema del clima, el tema de la sequía, le ha estado impactando al sector. Entonces es un poquito mi idea de comentarles lo que hemos estado viendo, porque, pues digo, cuando terminé yo mis estudios como economista agrícola, realmente sí, el clima jugaba un papel importante, pero no jugaba un papel importante en la economía del sector, no jugaba un papel tan importante en la parte de la cadena logística. Y ahora sí vemos todos los factores que están incidiendo en el sector agroalimentario de nuestro país, pues prácticamente el cambio climático ha tenido que ver de una u otra manera en cada uno de estos factores. Por ejemplo, si hablamos del tema de la inflación, y aquí tenemos muchos amigos estudiantes de economía agrícola, de ingeniería, cuando nos hablan de inflación, pues antes veíamos que bueno, esta se derivaba por cuestiones políticas o por cuestiones de tipo cambiario, por el tema de política monetaria, pero ahora si revisamos realmente qué ha estado pegándole a la inflación de nuestro país, pues podemos ver que mucho de eso fue la sequía que provocó una contracción importante en la producción de frutas, de hortalizas, en la parte de granos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y eso acabó pegándole a ser un gran componente que incidió mucho en la inflación de nuestro país, y que eso también repercutió en cuánto están comprando las familias mexicanas y cómo están comprando. Entonces, eso por un lado, pero ahora también si revisamos que, pues bueno, nuestro país, por cuestiones también tanto estructurales, dependemos mucho de la importación de grano, y que este grano muchas veces también, pues bueno, no necesariamente viene tanto por ferrocarril, pero también el grano que llega a Yucatán o a Veracruz atraviesa parte del río Mississippi, que este río Mississippi lleva ya tiempo con muchos problemas de niveles de agua, y eso hace que se me vaya la presentación de repente. Ahí ya volvió, perfecto. Y entonces estas disminuciones en el río Mississippi, que es un canal muy importante que saca el 60% de la soya que sale de Estados Unidos para la exportación, pues cada vez que disminuye este nivel, pueden salir menos barcazas, pues el precio de mover la soya, el maíz, pues se hace más caro, y eso nos repercute mucho en nuestro sector. Y así nos podemos ir yendo si vemos lo que también sucedió en el Canal de Panamá, en donde el Canal de Panamá pues pasaban alrededor de 40 barcos por día, y con la sequía que ha habido y con la disminución de los niveles de agua que llegan al Canal de Panamá para poder permitir que los barcos pasen, pues este nivel el año pasado se redujo a menos de 30. ¿Y saben cuánto costaba un barco que por lo regular paga alrededor de 100, 150 mil dólares por pasar el Canal de Panamá? Pues durante la sequía que hubo, el costo para pasar un barco llegó, lo empezaban a subastar, y llegaban barcos que apostaban estaban dispuestos a pagar $1 millón por pasar el Canal de Panamá. ¿Qué barco que transporte grano puede pagar eso? Pues obviamente no. Entonces se nos empieza a complicar prácticamente toda la cadena logística global,
en el movimiento de granos por el tema del cambio climático. Y bueno, si nos vamos también a la parte geopolítica, a la parte de regulación, pues mucho incide en lo que está pasando con este fenómeno en donde se nos complica cada vez más operar. Y aquí podemos ver un ejemplo, que es lo que ha estado pasando. Si vemos en la gráfica izquierda, aquí podemos ver cómo ha venido ese diferencial de temperaturas en grados centígrados diarios desde 1880 hasta el 2022, y ese diferencial respecto de la temperatura diaria respecto al promedio de 1950 a 1980. Y ese diferencial, lo que podemos ver es que en los últimos años, en los últimos 40 años, prácticamente la temperatura ha venido incrementando. Y si vemos cómo está en la gráfica central, donde está el mapa global, pues México no es la excepción. Ahora, yo no soy experto en esta materia, pero aquí lo que dice la ciencia es que el 90% de este cambio climático, de este incremento de las temperaturas, viene mucho, el 90% se explica por el incremento de las temperaturas en los océanos. Y si vemos en la gráfica derecha cómo ha venido incrementando la temperatura de los océanos, pues prácticamente en las últimas décadas ha venido aumentando de manera exponencial, lo cual nos explica que realmente tenemos un problema y que posiblemente, o que muy probablemente vamos a seguir viendo un incremento en la temperatura del medio ambiente, y eso nos hace mucho más complicado no solamente la producción de granos, porque tenemos ya días mucho más calurosos, de repente pasamos días con menos lluvia o días con más lluvia, y también, no solo eso, sino también observamos qué ha pasado o qué pasó este verano en la península de Yucatán, donde teníamos temperaturas prácticamente antes no vistas, temperaturas récord. Pues eso también impacta inclusive a la fertilidad del ganado bovino, y así nos podemos ir platicando de los diferentes impactos que tenemos en distintos sectores de nuestro país. Ahora, si vemos realmente cómo evolucionó la sequía aquí en Norteamérica en los últimos años, y de hecho estoy nada más refiriéndome a la sequía que tuvimos en el 2022, el año pasado y en este año, aquí podemos ver en el mapita al lado izquierdo son los meses de abril, empezando por el año 2017, y así me voy, y cómo empezó a evolucionar más en el 2021, y realmente cómo, si nos enfocamos en los dos mapitas de abajo del lado derecho, pues prácticamente cómo se ha concentrado esa sequía desde lo que le dicen los gringos, el Midwest, el medio donde viene todo el cinturón de maíz, hasta prácticamente llegar a Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Ahora, las sequías son muy complicadas. ¿Por qué? Porque tardan mucho en mitigarse, en disiparse. Si vemos lo que ha pasado ahorita, a pesar de todas las lluvias, y la verdad que, como lo hemos mencionado ahí en el podcast, en Gran Angular, bastante bienvenidas todas las lluvias, no importa si necesitamos salir a cosechar, si tenemos que esperar, bienvenidas todas las lluvias, porque lo que necesitamos es esa humedad en los suelos. Ya que si vemos ahorita cómo está nuestro país, podemos ver que pues prácticamente la sequía, a pesar de las lluvias, vemos a Chihuahua con una sequía, el Mar Rojo es una sequía mucho más extrema, y tenemos mucha concentración de la sequía en Chihuahua, donde pues bueno, ahí somos productores de maíz amarillo, maíz blanco. Al parecer la cosecha viene más o menos la cosecha que ya empezó a salir hace unos 10 días. Pero si nos enfocamos en cómo está ahorita, por ejemplo, Sonora, donde las presas están prácticamente al 20% de su capacidad, en donde realmente estamos muy preocupados de cómo podría venir la cosecha otoño-invierno 24-25, y si nos bajamos también a Sinaloa, pues también Sinaloa trae complicaciones muy fuertes en temas de presas, en temas de sequía. Escucho a algunos amigos allá con ganado decir: yo creo que yo ya saco mi ganado porque no veo lluvias. Vemos algo de liquidación de ganado bovino ahí, y vemos mucha preocupación en temas de cuánto podríamos estar sembrando para el otoño-invierno. Ahorita sí que les platico un poquito más de cómo estamos viendo las cosechas para este ciclo que está ya por arrancar. Y bueno, aquí lo que sí es que la buena noticia es que si vemos un mapa de cómo está la percepción global, qué están pensando los jóvenes sobre todo respecto al cambio climático y cómo piensan ellos que les puede afectar. Fíjense, en este mapa, entre más verde es el color, los jóvenes están más preocupados de que el cambio climático les puede afectar directamente. Aquí la buena noticia es que si vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en América Latina, pues los jóvenes están muy preocupados, sobre todo en Brasil.
están muy preocupados los jóvenes. Y también me da mucho gusto ver que en México los jóvenes están muy preocupados por el cambio climático, y creo que esa es una muy buena señal, porque puedo esperar que los futuros empresarios, agricultores, ganaderos, líderes del sector, pues realmente estén también pensando no solamente en producir, sino cómo producir y generar, estar entrándole a estas estrategias de cambio climático. Y me regreso tantito nada más a Estados Unidos para mostrarles estas fotografías que son pues prácticamente desgarradoras de alguna manera. Esto es parte del río Mississippi. Aquí, donde en la fotografía del lado izquierdo, esto se llama el Tower Rock. Es como una islita en donde la gente va en sus lanchitas, en un año normal, va en sus lanchitas, toman la lanchita y se suben ahí a la islita y ahí hacen su lunch y ya se regresan a su casa. Ha estado tan seco el Mississippi, pues que ya no hay ni lanchitas, se atraviesan prácticamente caminando, así de complicado está. Entonces imagínense, ahorita si vemos por ejemplo los precios, estos son los precios, las tarifas de las barcazas de maíz, pues como en los últimos, estos son las tarifas de los últimos años, pues prácticamente durante lo que son los meses de septiembre, octubre y noviembre, que es cuando sale la cosecha de Estados Unidos y cuando realmente se necesita tener un río con buen nivel para mover las barcazas, pues prácticamente se disminuyen las barcazas tanto en el número de barcazas que salen como también en los volúmenes que pueden estar cargando estas barcazas, y esto hace que los precios de mover o de traer el grano de lo que es Illinois hacia el Golfo de México pues sea mucho más caro. Y aquí también lo podemos ver, fíjense, estos son en los últimos años, estas son las bases de maíz para allá en Estados Unidos, y por lo regular aquí podemos ver, por ejemplo, las bases en octubre de 2019, pues en el estado de Texas, ahí que podemos ver en la gráfica izquierda, y aquí mi amigo Enrique Domínguez, que también conoce muy bien Texas, aquí podemos ver en la parte norte de Texas, donde es una área de mucha engorda, pues sí, las bases a veces son un poquito altas, hay mucho ganado también, hay muchas engordas, hay mucha demanda de maíz también, pero conforme va aumentando la sequía o las sequías, se disminuye la pastura en la región, y lo que hacen es tienen que traer mucho más grano de las regiones productoras de grano, y eso hace que las bases o el costo de mover este grano suba. Entonces hay una correlación también directa, que es lo que estaba platicando también un poquito, que hay correlación entre las áreas de sequía, las áreas a veces de producción en este caso de ganado. Vean cómo aquí en el año pasado pues estas bases prácticamente subieron a niveles récord, que usaba mover maíz de Illinois hacia el Panhandle de Texas, que es ahí el cuadrito donde hay mucha engorda, $2 prácticamente el bushel moverlo, que es realmente un costo altísimo. Ahora me regreso a México nada más, y para comentarles aquí, y me voy a mover tantito al sector de caña de azúcar, en donde si vemos aquí los rendimientos de caña de azúcar de la gráfica izquierda, pues siempre habíamos traído rendimientos de entre 70 toneladas por hectárea, más o menos, de caña de azúcar, pero vean lo que ha sucedido en los últimos años, pues prácticamente la sequía pues le ha tenido un impacto durísimo en la caña de azúcar, y si revisamos lo que ha sucedido con la producción en la gráfica derecha, pues también tenemos una contracción muy importante en la producción de caña de azúcar, y es por eso que vimos el azúcar llegar a niveles récord, a precios récord, y ese incremento de precios récord nos lleva a tener una inflación mucho más alta, y si sube el precio del azúcar, sube el precio del pan dulce, sube el precio de muchos productos, y así se nos va. Entonces el impacto realmente es en prácticamente toda la cadena de alimentos. Y moviéndonos a nivel regional, fíjense, esto es lo que estaba sembrando Sinaloa. Su superficie total más o menos son de 730,000 hectáreas en un ciclo otoño-invierno, y acordémonos que Sinaloa, pues en un ciclo otoño-invierno siembra maíz blanco, frijol, trigo y ¿qué más? Cártamo tantito, y esas 470,000 hectáreas, fíjense a lo que estamos moviéndonos el día de hoy, a menos de 500,000 hectáreas. Y si vemos cuál podría ser la superficie sembrada de maíz de Sinaloa para este otoño-invierno, fíjense lo que estaría pasando. Sinaloa sembraba casi o más de 500,000 hectáreas en un otoño-invierno, más de 500,000.
producía más de 5 millones de toneladas en un otoño-invierno de maíz blanco. Ahora acordémonos que Sinaloa es importantísimo porque es una ventana, Sinaloa cubre una ventana muy importante de maíz aquí en nuestro país. Alrededor de 3 millones se van para consumo humano, de esas 5 millones, y el resto también ayudaba al sector pecuario, lo complementaba. El ciclo pasado solamente sembramos 298,000 hectáreas, de esas 500,000, porque no había agua. Se produjeron 3 millones de toneladas, ligeramente 3,200. Entonces tuvimos para consumo humano, pero no tuvimos para pecuario. ¿Y entonces qué pasa? Y obviamente utilizamos más maíz amarillo para pecuario, pero ese maíz que sobra muchas veces también alcanza para complementar algo de pecuario. Entonces tuvimos 3 millones, se van a humano y no tenemos para pecuario. Necesitamos traer más maíz para complementar lo que no se produjo. ¿Cómo vamos este ciclo otoño-invierno? Pues este ciclo otoño-invierno, el año pasado se sembraron 298,000 hectáreas con alrededor del casi 30% de capacidad de empresas. Y acordémonos también que el otoño-invierno es un cultivo, es un ciclo de riego. Ahorita en Sinaloa tenemos 32% de capacidad de agua en presas, bajó poquito, estamos en 30%. Entonces vemos también alrededor de 300,000 hectáreas para este ciclo, no vemos ningún incremento. Y si nos vamos a Sonora, fíjense lo que está pasando en Sonora, bien lamentable, muy triste lo que está pasando en Sonora. Sonora sembraba entre mucho trigo, para el otoño-invierno, mucho trigo, un poquito de maíz, más o menos traía unas 350,000 hectáreas en otoño-invierno. Para este ciclo, digo, habrá que ver, pero con 20% ahorita de capacidad de empresas, se habla de que estaremos por debajo de las 100,000 hectáreas de trigo he escuchado que no se va a sembrar maíz en ese otoño-invierno. Digo, son comentarios todavía muy preliminares, habrá que ver, ojalá que Diosito nos mande ahí unas lluvias extras en las próximas semanas y con eso volver a reactivarnos para poder tener un mucho mejor ciclo otoño-invierno de lo que estamos presentando aquí. Y si vemos realmente lo que ha estado pasando, en la gráfica izquierda aquí tenemos la producción y consumo tanto de maíz, de trigo y de sorgo. Vean nada más lo que ha estado sucediendo. En la línea izquierda tenemos el consumo de maíz grano, todo el consumo de maíz grano, pecuario y humano, almidonero, todo, industrial. Y vean la línea azul, es la producción de maíz blanco. Y vean lo que ha sucedido en los últimos años. ¿Qué ha sucedido? Nos estancamos en la producción, más o menos del 15 al 16, 17, y en los últimos años se nos ha caído. Y se nos va a caer más por este otoño-invierno que viene. Y si estábamos importando 24, 25 millones de toneladas, yo creo que vamos a seguir importando igual o más. Porque también el sector pecuario está creciendo. Y necesitamos más alimento para poder seguir aumentando la productividad y producción de nuestro sector pecuario. Y vean lo que sucede en trigo. Lo mismo, la brecha incrementa. En sorgo es otra historia. Ya no me queda mucho tiempo, es otra historia, pero también si vemos lo que está sucediendo en la parte de producción de sorgo, pues también no la hemos podido aumentar. Y así podría poner distintos ejemplos. Y finalmente, pues si nosotros hacemos un cálculo sencillo de cómo está la relación de las importaciones contra lo que estamos consumiendo, pues ya en maíz estamos llegando a una dependencia de casi 50%, tomando en cuenta todo el consumo de maíz y todas las importaciones de maíz. Y lo mismo, o prácticamente alrededor del 70% en trigos. Y bueno, ya para ir cerrando, me quedan 2 minutos, para ir cerrando, pues todo este tema pues impacta mucho a nuestro sector, nos hace más complicado nuestra operación, en nuestros agronegocios, en nuestras parcelas, en nuestras granjas, por todos estos temas y muchos más. Pero también, no solamente eso, sino también cuando llegamos al súper, pues vemos que todo esto de lo que hemos estado platicando, que se nos
ha encarecido el tema logístico, la parte de producción. Está complicado. Llegamos al súper y los precios están más caros. Y uno dice, ¿por qué están más caros? Digo, hay muchas razones también, ¿no? Pero si nosotros sacamos aquí un diferencial de cómo están los componentes que mueven a la inflación, aquí podemos ver la línea fuerte azul es la inflación general, la total. Y en las líneas punteadas es el cambio de precios. Por ejemplo, la línea naranja, la punteada naranja, son los precios agropecuarios. Y después la línea punteada gris son los precios de frutas y verduras. Y la línea amarilla la parte de energía. Pero vean cómo lo que son agropecuarios en los últimos años y frutas y verduras han venido comportándose por arriba de la inflación. O sea, tienen un peso muy importante en la inflación. Ya después el gobierno y Banco de México también separa un poco el tema de frutas y verduras porque tienen mucha volatilidad por temas de ciclicidades en estos mercados. Tienen producciones en ciertos meses, ciertas semanas, no hay producciones en ciertos meses, ciertas semanas. Pero lo que sí podemos ver es que a raíz del cambio climático, no solamente hemos enfrentado como productores mayores costos y mayores precios, pero también enfrentamos muchísima más volatilidad y más incertidumbre de cómo podrían estarse comportando los mercados hacia adelante, y mucho tiene que ver el cambio climático. Con esto cierro. Nosotros tenemos ahí un podcast que hacemos todos los jueves, lo sacamos, donde hablamos mucho de mercados, qué está pasando en el maíz, en el trigo, en el sorgo, en el sector de la porcicultura, en aves, en bovinos. A veces hablamos un poquito ahí del tipo de cambio, dura 10, 15 minutos, algo muy rápido, no muy sofisticado, pero esperamos que le encuentren utilidad y pues bueno, se los dejamos ahí disponible. Ahí lo pueden encontrar en Spotify, los chavos también ahí nos pueden mandar también sus comentarios, o en Apple. Y con esto cierro. Muchísimas gracias otra vez por esta invitación. La verdad que un gustazo estar aquí con ustedes, y mucho gusto también en ver a muchos amigos que tenía tanto tiempo sin ver. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta gran exposición que nos muestra cómo este problema del cambio climático ya no es algo abstracto como lo veíamos hace algunos años, ¿no? Es algo que realmente ya lo tenemos materializado en nuestro día a día, y especialistas económicos y financieros pueden explicar ya claramente cómo esto es algo que nos afecta en nuestros bolsillos y que estamos convirtiendo de algo abstracto a algo que ya realmente se convierte en un foco rojo y que nos lleva a la acción. Muchas gracias nuevamente, Pablo.